de diciembre pasado, el sistema de ahorro para el retiro sumó recursos por 3.169.190 millones de pesos, según la CONSAR. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Baude Barrientos y Gonzalo Soto. Bienvenidos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Feliz año. Feliz año. Gracias, igualmente. Ya el primer mesa central del año. ¿Ya? Primer mesa central del año, y con estas noticias, ¿les sorprenden estas cifras récord que alcanzó el sistema de ahorro para el retiro en el 2017? Creo que en realidad no es de sorprender y tampoco es para celebrar. El rendimiento que tiene, de acuerdo con los datos de la CONSAR que hoy dio a conocer y que va a publicar en su página por ahí del 15 de este mes, ya los datos al cierre del año, creo que no deben sorprender, pese a que lo presentaron con bombo y platillo diciendo que eran plusvalías récord, pues en realidad estas plusvalías es obvio que las van a obtener, dado que el monto que captan las Afores o el monto que administran las Afores cada vez va creciendo más, y por lo pronto hay poca gente sacando su dinero de las pensiones ya bajo un esquema de retiro. Entonces es obvio que este dinero va a crecer y que va a entregar rendimientos cada vez más grandes. Entonces, el rendimiento que la CONSAR publica hoy es un rendimiento récord expresado en términos de pesos, en términos porcentuales, en términos de cómo se expresan los rendimientos en una inversión, pues resulta que esos no son récords. Es 9.8 y resulta que debe ser el máximo por ahí de un año y medio este rendimiento que tiene el sistema pues de ahorro para el retiro. Por otra parte, pues es un rendimiento mayor al que entregó la bolsa, y ahí estamos viendo en la pantalla cuál es el rendimiento que tuvieron las CIEFORES, cada una de las CIEFORES. Recordemos que cada uno, hay 5 fondos, de la CIEFORE básica 0 a la CIEFORE básica 4, que depende de en qué edad estamos, en dónde se administra ese dinero. Y esta es la trayectoria de cómo ha ido el rendimiento de cada uno de esas CIEFORES, de esos fondos de inversión, y vemos que no están en máximos históricos, ¿no? No están en máximos históricos porque ese rendimiento no es un máximo histórico. Claro. Y justo también te quiero enseñar cuál es, digamos, la comparación. O sea, aquí, el sistema completo tuvo un rendimiento promedio de 9.8%, y bueno, claramente son inversiones diversificadas en muchos tipos de instrumentos, en deuda, en renta variable nacional, renta variable internacional. Al menos quisiera enfocarme en el tema de renta variable internacional. Hubiera sido raro que no hubieran tenido plusvalías de este tamaño. Si podemos ver en la terminal de Bloomberg, aquí vemos pues los principales índices bursátiles en el mundo, y vemos lo que entregaron pues en el último año, ¿no? Esta columna que vemos aquí es la que tiene los rendimientos, y pues prácticamente las bolsas en todo el mundo estuvieron a doble dígito, ¿no? Salvo la bolsa mexicana, que además, curiosamente, las Afores tuvieron un mejor rendimiento que la bolsa mexicana, pero fuera de la bolsa mexicana todas las bolsas tuvieron rendimientos a doble dígito. También las monedas emergentes tuvieron ganancias, algunos otros instrumentos, fibras, estructurados que también invierten las Afores, también tuvieron ganancias. Entonces hubiera sido raro en realidad que no hubieran tenido ganancias. A mí en realidad no me sorprende el dato, pese a que hoy lo anunciaron como ganancias récord. ¿A ustedes les sorprende o qué opinan? Yo creo que la parte, perdón que brincaba en el orden de la mesa, pero a mí, más allá del... O sea, a mí lo que me sorprende es que aunque parece un número tototototote, no alcanza. O sea, sigue siendo insuficiente para las necesidades de retiro de la población en México. O sea, y esa es la parte que a mí me parece es todavía preocupante. Estamos en un esquema que, si bien parece ser que está dando frutos a nivel financiero, en realidad a la hora del retiro es simplemente insuficiente, no va a alcanzar, sigue sin alcanzar. Y tal es la preocupación que vemos constantemente a las instituciones del gobierno pidiendo, solicitando que haya más más ahorro voluntario, que haya cada vez una mayor conciencia sobre la parte del retiro. Entonces, qué bueno que hay una cifra tan alta, pero en realidad pues son pocos quienes pueden alcanzar a disfrutar de una pensión digna con este esquema de Afores. Realmente eso sí, para mí no es sorprendente el dato, ¿no? Más bien eso confirma lo paupérrimo que está haciendo el sistema. O sea, porque si dices, oye, tuviste plusvalía, ¿no? Por cientos de miles de millones de pesos.
lo divides entre las 52 millones de cuentas, te tocan 4,000 pesos, realmente, ¿no? O sea, dices, oye, pues, ¿vas a quedar impactado por eso? Creo que no. Es eso, es que es eso, Baude. O sea, se ve una cifra, o sea, si lo leemos con el billones y miles de millones de pesos, enorme, ¿no? es gigantesco. 248 millones. Es eso, a ver, son 246.588 millones de pesos. Es un número muy alto, es una cifra muy grande. Como dices, lo dividimos entre el número de trabajadores y de cuánto nos toca. O sea, 4,000 pesos. 4,000. Entonces, ¿sigue siendo urgente una reforma al sistema de pensiones en nuestro país? Sí, claro. Sí, por supuesto que sigue siendo urgente. Nada más, antes de pasar al tema, si quieres, de si es o no necesaria una reforma, quisiera compartirles 2 datos. Y también por eso es que no sorprende este dato que estamos viendo en pantalla, 9.85. Los recursos que las AFORES están administrando este año respecto al año pasado crecieron 14%. Digamos, las plusvalías o las ganancias que tuvieron crecieron solamente 9.85. El rendimiento que tuvieron estas AFORES. Es decir, no están creciendo, el rendimiento que obtuvieron no está acorde al tamaño que crecieron los recursos administrados por las AFORES. No sé si me explico. De personas que se volvieron, que se incluyeron a la vida formal. Exactamente, o sea, están que justo también es algo que, digamos, esta administración ha presumido bastante, ¿no? Y que ya hemos platicado en esta mesa en diversas ocasiones. Sí, se está formalizando, es un buen esfuerzo, es un buen comienzo, pero definitivamente los sueldos siguen siendo bajos. Y además, si a eso le sumas que en el sistema del ahorro para el retiro no están las plusvalías generadas, pues están todavía más lento, creciendo más lento de lo que están creciendo los recursos, pues también es algo que debería llamar la atención. Y otro dato, el ahorro voluntario que hablabas, creo que es algo fundamental. 1.41% del total más bien, de quienes ahorran recursos en su ahorro voluntario, eso representa solamente el 1.41% del total de activos administrados por las AFORES. Es mínimo. No es nada. Es mínimo y de verdad considero que sí es algo urgente. Pues, que si hace falta la reforma, yo creo que siempre vale la pena ver a veces a fenómenos externos o a casos que son, por ejemplo, en el caso de Chile. Vamos a ver. Chile actualmente tiene frecuentemente, o por lo menos cada año, protestas y malestar social por el tema de las pensiones, que es un esquema similar al que tiene México. De hecho, México basó su sistema de AFORES con el de las AFP, se le llama en Chile. Para un ejemplo, en Chile la molestia es que no les alcanza la pensión y allá a los trabajadores se les retiene el 13% de su salario para las cuentas de retiro. En México es que 6.5%, 6.5% es la más baja del mundo. Si los chilenos tienen un problema actualmente, que ellos lo implementaron un par de décadas antes de nosotros y ya tienen esta cantidad de problemas con una retención del 13%, ¿qué le espera entonces a un país como México, donde son muchos más trabajadores, donde la retención es mucho más baja y donde, como estamos viendo, también el costo de la vida en muchos lugares sigue siendo muy elevado? Entonces, es un cóctel muy grande, es una bomba de tiempo el tema de las pensiones. Es de verdad, y el cronómetro está avanzando y bastante rápido. Yo creo que hay muchas reformas de las que se ha hablado en este país. Cuando se habló de la reforma hacendaria en México, se decía que a lo mejor y se podía buscar alguna manera de modificar en parte el esquema pensionario. No ha pasado, no ha habido una reforma importante en México desde la implementación de las AFORES y yo creo que ya es momento de hacerla. El tiempo se está agotando. Después de 20 años, claro. En el caso de los rendimientos, tú sí quiero hacer hincapié, ¿no? Este 9.80% está por abajo del promedio de los últimos 20 años, ¿no? El promedio anda alrededor de 12%. Estoy hablando de términos nominales, ¿no? Y ahorita, como comentaba Abraham, nos perdimos en los rendimientos de 2 dígitos, ¿no? Se ha invertido en los mercados emergentes, en las bolsas, incluso las de Estados Unidos. Y de hecho, bueno, el tipo de cambio no, el tipo de cambio sí tuvieras tenido pérdidas. En Bitcoins, ¿no? Pues ahorita lo de moda, ¿no? Ahorita has tenido una plusvalías como 2-3 veces más, o sea, fácilmente. Invertir en commodities el año pasado te generó inversión prácticamente en cualquiera, ¿no?
Pero eso no lo perdimos. Ahorita estamos teniendo el rendimiento de los más bajos en los últimos años, en términos reales. O sea, estamos hablando de 3 puntitos, ¿no? Y aquí hay que recordar, bueno, a todos los chicos millennials, que de eso van a vivir. O sea, nada más. Todo lo que tengan acumulado, no, ya no va a existir papá IMSS que les pague cada mes su cheque, ¿no? Señores, aquí lo que ustedes tengan en su cajón de Afore, en eso van a vivir el resto de su vida. Parece ser que nos estamos convirtiendo, sin darnos cuenta, en un país enfermo, viejo y pobre. O sea, esa combinación, esos 3 factores, o sea, si por separado cada uno es complicado, es preocupante, imagínense los 3 juntos, convertidos en un país que no puede mantener a su población o los gastos pensionarios de su población, donde su población es mayoritariamente adulta y por lo tanto la base, digamos, de los trabajadores es cada vez menor, digamos, la pirámide se invierte, ya lo hemos dicho, y además con las enfermedades crónico-degenerativas que tanto afectan a los mexicanos, particularmente el caso de la diabetes y la hipertensión. Entonces, ese cóctel es verdaderamente peligroso y parece ser que no está en el radar ni de las autoridades y ahora que se van a poner tan de moda de los candidatos, ¿verdad? O sea, escuchemos qué propuestas tienen en este tema, que para mí es el principal en materia de finanzas públicas en las próximas 2 décadas. Creo que ya se está escuchando ahora más. Carlos Ramírez, el presidente de la CONSAR, habló recientemente con reporteros del Financiero y sí, él efectivamente muestra una preocupación grande pues, por lo urgente de la reforma pensionaria. Sin embargo, vaya, él es la autoridad o sea, digamos, la máxima autoridad en el sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, esa reforma depende de muchas otras autoridades que, por supuesto, en este momento no están concentradas. Carlos Ramírez puede estar muy preocupado. Exacto. Pero al final del día, exactamente. O sea, él se puede preocupar todo lo que quiera. Pero si al final, si no existe un marco jurídico, si no existe una reforma al tema, una atención al tema pensionario desde la misma ley y para que pase por un verdadero análisis de cómo queremos vernos en materia de finanzas públicas en los siguientes 20, 30 años, esto va a reventar, o sea no hay preocupación que alcance ahorita. Y ahí también en términos de cuáles serían las modificaciones, creo que modificar el esquema de cobro de las comisiones es fundamental, porque así como estas plusvalías, pues tocaron récord, las ganancias de las Afores también están tocando récord, porque cada vez administran más recursos y por la forma en la que cobran, que es sobresaldo, entonces a ellos también les tocan comisiones récord. Creo que esto es uno de los puntos fundamentales, pero bueno, entre otros puntos fundamentales de manera de conclusión, una mayor inclusión de las mujeres al mercado laboral puede ser algo que favorezca también al sistema de ahorro para el retiro y, por supuesto, implementar programas para fortalecer el ahorro voluntario, para fortalecer la cultura de ahorro, una cultura financiera una cultura de ahorro para el retiro, ¿no? Y de facilitar probablemente algunos beneficios fiscales. Esto independientemente de dos propuestas que ya se han súper dicho, que es aumentar la edad de retiro y incrementar la tasa de aportación de los trabajadores. Bien. El sistema de pensiones, Susi, es un trípode: comisiones, rendimiento y aportaciones. Los comisiones estamos más o menos bien, están a la baja, no hay problema. Rendimientos, bueno, no, 10% te puedes mantener, ¿no? Pero aportaciones no han aumentado en 20 años. O sea, es increíble. Todos los países, como comentaba Gonzalo, o sea, Chile es casi, pues, es una protesta, 13%. ¿No? Una crisis social. O sea, sí. El hecho de que tenga 13%, aquí estamos con 6.5%, pues desgraciadamente aquí tenemos una visión de muy corto plazo y no vemos el problemón que se nos viene encima. 2021 es la fecha fatal, decía Carlos Rodríguez. Okay. Carlos Rodríguez, no, Carlos Ramírez. Fíjate, 2021 es la fecha límite. La última reforma fiscal complicó todavía el tema del ahorro al limitar las deducciones, al desincentivar el ahorro. Y aún así, digo, con canciones para que vayas al Oxxo y pongas 10 pesitos, pues no va a alcanzar. Entonces yo creo que sí es un tema muy grave. Sin duda, pues aunque hoy se presentan estas cifras de plusvalía récord en las Afores, pues es un tema todavía preocupante que las autoridades pues tienen que actuar lo antes posible para reformar el sistema de pensiones, ya que pues como lo decía Carlos Ramírez, como lo mencionábamos, pues el 2021 es la fecha límite, la fecha en la que podría pues explotar este sistema de pensiones. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis aquí en Mesa Central.